¿Sabías que existe una verdad tan poderosa en la Biblia que hasta Satanás tiembla ante ella? Sí, leíste bien. Muchos cristianos aún no han comprendido esto. Y es precisamente por eso que el enemigo lucha para que nunca descubras esta revelación. ¿Y qué es esta verdad? ¿Qué tiene que ver con tu vida, tu fe y, por supuesto, con tu batalla espiritual? Imagina que, al conocer esta verdad, comienzas a tener una autoridad que Satanás no puede ignorar. Es esta verdad la que te liberará de sus mentiras y debilidades. ¿Estás listo para saber qué es? Pero antes de continuar, asegúrate de estar inscrito en nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros videos. Si te gusta este tipo de contenido, estás en el lugar correcto. Solo necesitas un clic. La historia comienza en un pequeño pueblo, donde un cristiano común, Juan, siempre sintió que su vida espiritual estaba marcada por la lucha constante. Sabía que enfrentaba desafíos, pero sentía que algo faltaba. Todos los días oraba e intentaba ser fiel, pero parecía que las dificultades nunca dejaban de aparecer, como si hubiera una fuerza invisible que siempre intentaba derribarlo. Una mañana, mientras pasaba por una situación difícil en el trabajo, Juan recordó un versículo que su pastor siempre mencionaba. Te he dado autoridad sobre serpientes y escorpiones, y sobre todo, el poder del enemigo. Lucas 10, 19. Nunca se había detenido a pensar en el verdadero significado de esta palabra. ¿Qué significaba realmente? ¿Cómo podría usar esa autoridad en su vida? El poder de esa autoridad era algo que Satanás temía profundamente. Sabía que, una vez que los cristianos comprendieran cuán poderosos eran en Cristo, su dominio sobre ellos se debilitaría. Juan, sin saberlo, comenzaba a entender que la batalla espiritual que enfrentaba no era solo una cuestión de fuerza de voluntad, sino de reconocer la autoridad que ya poseía en Cristo. Mientras caminaba hacia la iglesia, una sensación de paz y confianza comenzó a invadirlo. Algo dentro de Juan le decía que esa autoridad estaba a punto de activarse en su vida. Sentía que, al tomar posesión de ese poder, Satanás perdería la capacidad de manipularlo como lo hacía antes. Estaba comenzando a entender que, al reconocer la autoridad de Cristo, tendría la capacidad de resistir el mal y vencer las tentaciones. Pero aún no sabía cómo sucedería eso. Solo sabía que este descubrimiento cambiaría todo. Con este pensamiento, Juan llegó a la iglesia y al abrir las puertas, se encontró con una escena que lo hizo detenerse en medio de la entrada. El pastor estaba predicando sobre exactamente esto, la autoridad del cristiano en Cristo. Cómo el enemigo tiembla cuando alguien comprende que, en Cristo, tiene poder sobre las fuerzas del mal. El pastor explicó que la verdadera fuerza no venía de nosotros, sino de Cristo, y que el secreto estaba en reconocer lo que ya había sido conquistado en la cruz. En ese momento, Juan se dio cuenta de que su vida espiritual podría ser diferente. Ya no necesitaba vivir con miedo ni sentirse impotente. La autoridad de Cristo en su vida era la clave para ganar las batallas, pero sabía que eso era solo el comienzo. Al salir de la iglesia, Juan se sintió renovado. Ahora sabía que la lucha no era solo contra lo que veía, sino contra fuerzas espirituales que querían mantenerlo cautivo. Sin embargo, algo en su corazón le decía que, al comprender la autoridad en Cristo, tendría la fuerza para resistir el mal. Comenzaba a darse cuenta de que Satanás temía que él descubriera esta verdad. Pero, ¿qué más necesita saber? Pensó Juan mientras miraba al cielo, esperando que la respuesta apareciera en su corazón. Pero había algo aún más profundo que Juan necesitaba entender sobre la victoria de Cristo en la cruz. Sentía que esto era solo el comienzo de la verdad que se estaba revelando ante él. Había una fuerza aún mayor en juego, algo que desarmaría definitivamente las estrategias del enemigo. Aún en este video, exploraremos cómo la victoria de Cristo en la cruz trajo un poder indescriptible que Satanás temía más que cualquier otra cosa. Juan, ahora con una nueva perspectiva sobre su autoridad en Cristo, comenzó a reflexionar sobre lo que el pastor había compartido acerca de la cruz. No podía dejar de pensar en las palabras de Colosenses 2:15, donde se dice que
A través de la cruz, Cristo despojó a los principados y a las potestades, y los expuso públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La idea de que Jesús ya había vencido la batalla y que la victoria estaba consumada era algo que Juan nunca había entendido completamente. ¿Qué significaba eso para él? ¿Qué significaba para todos los cristianos? Comenzaba a darse cuenta de que muchas veces la lucha que enfrentaba no era solo sobre los desafíos del día a día, sino sobre algo mucho más profundo. Satanás, sabiendo que la cruz era la clave para la derrota del mal, temía que los cristianos realmente entendieran el poder de la victoria de Cristo. Si supieran que la guerra espiritual ya estaba decidida, podrían vivir en victoria, no en derrota. Y eso era lo que más aterrorizaba al enemigo. Esa misma noche, Juan se acostó, pero sus pensamientos estaban en tumulto. Sabía que había algo que necesitaba comprender más profundamente. Comenzó a orar, pidiendo a Dios que abriera sus ojos espirituales. Señor, ayúdame a ver la victoria de la cruz de una manera que transforme mi vida. Quiero entender cómo esto cambia mi lucha contra el mal. Mientras oraba, una visión comenzó a formarse en su mente. Vio a Jesús en la cruz, sufriendo, pero al mismo tiempo había una fuerza invencible a su alrededor. Cada dolor, cada sufrimiento, representaba una victoria sobre el mal. Juan se dio cuenta de que la cruz no solo fue un sacrificio, sino el momento en que Satanás fue derrotado de una vez por todas. La cruz era la clave para la liberación, y por más que el enemigo lo intentara, no podría borrar lo que Cristo hizo. Juan despertó al día siguiente con una nueva sensación de poder. Ahora sabía que, al comprender el sacrificio de Jesús, podía caminar en victoria. Ya no se trataba de luchar solo, sino de reconocer que Cristo ya había vencido. Y esta verdad liberadora rompería las cadenas que lo mantenían cautivo y le impedirían vivir plenamente en la libertad que Jesús conquistó en la cruz. Mientras caminaba hacia el trabajo ese día, Juan sintió una paz inexplicable. Sabía que las fuerzas espirituales a su alrededor no podían hacer nada contra la victoria de Cristo. Satanás podría intentar atacar, pero ya estaba derrotado. La cruz era la clave para su libertad, y esa clave estaba en sus manos. Todo lo que necesitaba hacer era creer y apropiarse de lo que Jesús había conquistado para él. Juan no podía contener la alegría que sentía. Sabía que la batalla espiritual que enfrentaba ahora tenía un nuevo significado. Ya no luchaba para alcanzar la victoria, porque ya la tenía en Cristo. La cruz era la prueba de que ya había sido liberado, y al entender esta verdad, comenzaba a vivir de manera diferente. Finalmente, estaba comenzando a comprender lo que significaba la victoria de Cristo. Pero había algo aún más poderoso que Juan necesitaba entender: la palabra de Dios, la espada espiritual que hacía aún más fuerte la victoria de Cristo en su vida. Esa espada era lo que lo separaba de la derrota y lo llevaba a caminar con confianza y autoridad. A continuación, exploraremos el poder de la palabra de Dios como la espada espiritual que Satanás teme profundamente y cómo se convierte en un escudo contra las fuerzas del mal. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios qué te pareció este tema. No olvides darle like, porque con cada me gusta estás ayudando a que más personas se edifiquen con estas lecciones tan importantes. Después de lo que Juan había descubierto sobre la autoridad en Cristo y la victoria que Jesús conquistó en la cruz, sentía como si una cortina se estuviera levantando delante de sus ojos espirituales. Era como si estuviera viendo la verdad de una manera más clara y reveladora, entendiendo de manera profunda el poder y la fuerza que tenía a su disposición. Pero aún había algo muy fuerte y decisivo que necesitaba comprender: la palabra de Dios. Para Juan, la Biblia no era solo un libro sagrado. Se estaba convirtiendo, de hecho, en el arma fundamental que podría usar contra las fuerzas espirituales que querían destruirlo. Comenzaba a percatarse de que la palabra no era una simple colección de historias y enseñanzas, sino la clave para activar la autoridad que Jesús conquistó por él. Juan recordó cuando Jesús, en el desierto, fue tentado por el diablo. Satanás intentó confundir la mente de Cristo, manipulando las circunstancias y haciendo insinuaciones sobre el poder de Jesús,
pero la respuesta de Jesús siempre fue la misma. Está escrito. Mateo 4, 7, 10. Con cada una de sus respuestas, Jesús demostraba que, ante las mentiras del enemigo, lo único que realmente importaba era la verdad revelada en la palabra de Dios. Y en ese momento, Juan entendió algo profundo y transformador. Se dio cuenta de que la palabra de Dios no solo era algo para leer y meditar, sino una poderosa herramienta de defensa contra Satanás y sus constantes ataques. Así como Jesús resistió al tentador, Juan sabía que podía hacer lo mismo, pero ahora con una comprensión mucho más clara del poder que tenía en sus manos. Comenzó a comprender que la palabra de Dios no solo era para ser escuchada o estudiada, sino para ser proclamada y vivida. Cuando declaraba la verdad de Dios sobre su vida y circunstancias, estaba, de hecho, aplicando el poder de la palabra de Dios para cortar las mentiras de Satanás, como una espada afilada que destruye cualquier trampa que el enemigo intentara armar contra él. La revelación era clara. La palabra no solo traía sabiduría y consuelo, sino también acción. El apóstol Pablo, en Efesios 6, había hablado sobre la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios 6, 17. Y ahora Juan finalmente entendía el poder de esa espada, no solo como un concepto teológico, sino como una herramienta práctica que podía usar todos los días. Una mañana, al despertar, Juan sintió un peso enorme sobre sus hombros. Estaba enfrentando un día lleno de desafíos, y los intentos de Satanás de derribarlo comenzaron a intensificarse. Sentía las presiones de la vida, los problemas familiares, las dificultades financieras y el estrés en el trabajo. Parecía que todo a su alrededor se estaba desmoronando, y la tentación de sucumbir al miedo y la ansiedad estaba más fuerte que nunca. Pero, en lugar de dejarse llevar por la turbulencia emocional, recordó el arma poderosa que tenía en sus manos, la palabra de Dios. Sabía que, a través de ella, podía resistir al enemigo y encontrar paz en medio de la tormenta. Abrió su Biblia y comenzó a declarar versículos como un escudo protector contra los ataques del enemigo. No temas, porque yo estoy contigo. No te asombres, porque yo soy tu Dios. Isaías 41, 10. Con cada palabra que declaraba, sentía la paz de Dios invadir su corazón, alejando la ansiedad y la preocupación. Satanás trataba de sugerir que no tenía el control de la situación, que las circunstancias estaban fuera de su alcance. Pero Juan sabía, con toda su convicción, que al usar la palabra de Dios, tenía todo lo que necesitaba para resistir. No estaba luchando solo. Dios estaba con él y su palabra era la garantía de victoria. Y algo extraordinario sucedió. A medida que proclamaba las Escrituras, sintió una fuerza sobrenatural apoderarse de él. Era como si cada palabra fuera una fuente de poder renovado, fortaleciendo su espíritu y disipando las tinieblas a su alrededor. Satanás, con sus mentiras y acusaciones, comenzó a retroceder. Sabía que Juan había encontrado el secreto para derrotarlo: la palabra de Dios, proclamada con fe y autoridad. Juan comenzó a darse cuenta de que, cuando usaba la Biblia de manera intencional y con entendimiento, la victoria de Cristo en la cruz se manifestaba de forma real y tangible en su vida, transformando no solo su interior, sino también la realidad a su alrededor. Pero lo más sorprendente fue darse cuenta de que, además de ser un arma contra el mal, la palabra de Dios también traía claridad y dirección para su vida. Juan ya no estaba perdido en las dificultades y distracciones del día a día. Sabía con confianza que a través de la Biblia, Dios le hablaba directamente. Cada versículo, cada palabra, no solo traía consuelo, sino también instrucción y sabiduría para los próximos pasos que debía dar. Comenzó a orar más, estudiando las Escrituras con un nuevo fervor, buscando respuestas y dirección para las diversas áreas de su vida. Y, cada vez más, Juan se sentía fortalecido, sabiendo que la palabra de Dios no solo lo defendía, sino también lo guiaba en el camino de la verdad. Esta revelación fue tan poderosa que, en los días siguientes, comenzó a vivir una nueva realidad. En lugar de temer los ataques de Satanás,
Juan sabía que la victoria ya estaba garantizada. Tenía la espada del Espíritu, que jamás fallaría. Con esta certeza, avanzaba en su vida, sabiendo que la palabra de Dios tenía el poder de desarmar todas las estrategias del enemigo, trayéndole paz, protección y dirección en todas las áreas de su vida. Comprendió, de manera profunda, que la palabra de Dios no solo era una herramienta de defensa, sino también una clave para acceder a las bendiciones y al propósito divino para la vida del cristiano. Cuando se alineaba con la palabra de Dios, no solo resistía al mal, sino que comenzaba a vivir la vida abundante que Cristo prometió. Juan comenzaba a darse cuenta de que, además de ser una defensa contra los ataques de Satanás, la palabra de Dios tenía un poder mucho más profundo. Era la llave para la transformación. Había entendido que no era suficiente solo resistir al mal, sino que necesitaba, de hecho, usar la palabra de Dios para moldear su vida, sus decisiones y sus relaciones de acuerdo con el propósito divino. La Biblia no solo traía protección contra las fuerzas del mal, sino que también proporcionaba una manera de vivir conforme a la voluntad de Dios, algo que antes no había considerado con tanta profundidad. Sabía que, al aplicar la palabra, no solo enfrentaba los desafíos externos, sino que también podía transformar su interior, convirtiéndose en una nueva persona. En un momento de reflexión, Juan recordó un versículo que siempre lo había intrigado, pero que ahora tenía total sentido. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8, 32. Comprendió con claridad que la verdadera libertad no venía de alejarse de las dificultades, sino de entender profundamente la verdad de Dios. La verdad no solo lo capacitaba para resistir al enemigo, sino que también le brindaba la liberación de las mentiras y engaños que había creído durante toda su vida. Comenzó a recordar las inseguridades, los miedos que lo acosaban y las limitaciones que él mismo se imponía, y se dio cuenta de que todo eso era alimentado por las mentiras de Satanás. Pero, al meditar en la palabra, sentía que las cadenas de la duda y del miedo comenzaban a romperse. Sin embargo, Juan sabía que esa transformación no ocurría de forma automática. Entendía que, para vivir ese cambio de manera duradera, necesitaba aplicar la palabra de Dios en su vida diaria. Recordó el ejemplo de Jesús, quien, aunque siendo el Hijo de Dios, no usó su poder divino de manera aislada. Jesús se alimentó de la palabra, oró constantemente y permaneció en constante intimidad con el Padre. Juan comenzó a entender que, para experimentar una verdadera transformación, él también necesitaría buscar esa misma intimidad con Dios. Y eso se lograría a través de la oración, la meditación constante en las Escrituras y, sobre todo, viviendo cada enseñanza que encontraba en ellas. Fue entonces cuando, al abrir la Biblia una mañana, leyó un versículo que se convirtió en un hito en su camino. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12, 2. Esa palabra penetró profundamente en su corazón. Comprendió que la transformación que tanto deseaba no ocurría por un esfuerzo externo, sino por la renovación de su mente, por el cambio en la manera en que se veía a sí mismo y al mundo que lo rodeaba. Ya no se trataba solo de luchar contra el mal exterior, sino de permitir que la palabra de Dios cambiara su forma de pensar, sus valores y sus actitudes. Juan comenzó a darse cuenta de que lo que pensaba, lo que creía e incluso cómo se veía a sí mismo necesitaba alinearse con la verdad de Dios. Ya no veía los desafíos de la vida como obstáculos insuperables, sino como oportunidades para ver el poder de Dios en acción. Sus antiguos miedos comenzaron a desaparecer a medida que ponía en práctica lo que la Biblia le decía sobre fe, confianza y fortaleza. Aprendió a ver las dificultades no como una amenaza, sino como una oportunidad para experimentar la provisión de Dios. La palabra de Dios ya no era solo un consuelo en tiempos difíciles, sino una poderosa fuente de cambio para cada aspecto de su vida. Al aplicar la palabra de Dios en su vida, Juan comenzó a experimentar una transformación tangible.
Sus relaciones se fortalecieron, comenzó a manejar sus emociones de manera más saludable e incluso su trabajo empezó a prosperar. Ya no se sentía más víctima de las circunstancias, sino un vencedor en Cristo. Entendió que, al seguir la verdad revelada en la Biblia, no solo reaccionaba ante las adversidades, sino que era guiado por una sabiduría que lo capacitaba para vivir de una manera que honraba a Dios en todas las áreas de su vida. Su vida se estaba moldeando según lo que Dios había planeado para él desde el principio, y se sentía más alineado con ese propósito que nunca antes. Ya no solo conocía la verdad, sino que ahora vivía la verdad. Comenzó a darse cuenta de que la transformación no era un evento puntual, sino un proceso continuo, donde cada día traía nuevas oportunidades para aplicar los principios de la palabra de Dios en su vida. Pero lo más poderoso de todo era que, conforme Juan se transformaba, se convertía en un reflejo de la gloria de Dios para los demás a su alrededor. Las personas comenzaron a notar algo diferente en él. Su sonrisa era más genuina, sus palabras más sabias, y él irradiaba una paz que no podía ser explicada por circunstancias externas. La gente comenzó a preguntar, ¿qué te pasó? Y Juan sabía que la única explicación era la palabra de Dios, que estaba moldeando su vida y su carácter. Ahora Juan estaba experimentando una vida transformada, pero aún quedaba un paso importante: la acción. La palabra de Dios no solo cambia nuestra mente y corazón, sino que también nos capacita para actuar en fe. Juan comenzó a darse cuenta de que vivir la palabra no solo era ser transformado, sino también poner en práctica lo que creía. Entendió que la verdadera fe se expresa a través de las actitudes diarias, en las elecciones que hacemos, en las palabras que decimos y en las acciones que tomamos. Y al poner en práctica lo que aprendía, experimentaba cada vez más la transformación que Dios tenía para él. Quédate con nosotros, ya que exploraremos cómo la fe aplicada transforma realidades y cómo la palabra de Dios activa nuestra capacidad para vivir conforme a la voluntad de Dios. Juan sabía que la transformación por medio de la palabra de Dios no se limitaba solo a un cambio interno, sino también a una acción externa. Comenzaba a entender que la verdadera fe no es solo creer en la verdad de Dios, sino vivir conforme a ella, poniendo en práctica lo que Él enseña. La fe sin obras está muerta. Santiago 2:17. Y Juan sabía que su fe debía ser activada por acciones concretas. Ya no podía vivir solo con palabras y creencias, sino que necesitaba tomar actitudes basadas en lo que Dios revelaba en su palabra. Fue en ese punto cuando la verdadera prueba de su fe entró en escena. Comenzó a darse cuenta de que la palabra de Dios es viva y eficaz, Hebreos 4:12, y eso significaba que, al creer y actuar conforme a lo que la Biblia decía, estaba dando permiso para que la obra de Dios se manifestara en su vida de forma tangible. El primer desafío fue una invitación para un proyecto misionero en su iglesia, algo con lo que siempre había soñado, pero que siempre postergaba por miedo de no ser capaz. No estoy preparado para esto, Dios. Soy solo un hombre común, pensaba Juan, pero la palabra de Dios le decía lo contrario. Recordó las palabras de Jesús: todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Mateo 21:22. Juan entonces decidió dar el paso de fe. Oró con confianza y, aunque sentía inseguridad, se inscribió para el proyecto. Sabía que la acción era necesaria para que la promesa de Dios se cumpliera. A pesar de sus dudas y temores, dio el paso, confiando en que Dios lo capacitaría para hacer lo que parecía imposible. Al tomar esta decisión, una serie de acontecimientos comenzó a desarrollarse. A medida que Juan daba pasos prácticos, vio puertas abrirse en su vida de manera sobrenatural. Personas comenzaron a involucrarse con él, su confianza crecía cada día y la obra misionera fue creciendo. Estaba poniendo la palabra en acción y, al hacerlo, estaba siendo testigo de un milagro en su vida. Las dificultades que antes parecían insuperables, ahora se convertían en desafíos que enfrentaba con valentía, sabiendo que la acción de la fe lo guiaría. Pero la fe de Juan no se detuvo allí.
se dio cuenta de que la palabra de Dios también lo alentaba a ser un agente de cambio en su comunidad. Al leer el versículo en Efesios 2:10, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Juan entendió que su vida tenía un propósito mucho más allá de su propia felicidad. A través de sus acciones, podía impactar vidas y llevar la luz de Cristo a aquellos que estaban en tinieblas. Se sintió impulsado a actuar no solo para sí mismo, sino también para los demás, reconociendo que Dios lo había colocado en ese lugar para hacer la diferencia. Así fue como comenzó a actuar de manera más audaz, respondiendo al llamado de Dios con valentía. Cada paso de fe que daba se sentía más confiado y fortalecido por el Espíritu Santo. No solo creía en la palabra, sino que vivía conforme a ella, siendo testigo de una transformación en su carácter y en su vida en general. El miedo al fracaso, que antes lo paralizaba, fue reemplazado por una confianza inquebrantable en el poder de Dios para realizar su voluntad a través de él. Juan descubrió algo increíble. Cuando actuaba conforme a la palabra de Dios, no solo experimentaba un cambio personal, sino que también comenzaba a ser un instrumento para el cambio en el mundo a su alrededor. La fe que estaba siendo activada en él tocaba a otras personas, y podía ver la transformación en su círculo de amigos, familiares e incluso en la iglesia. Fue testigo de cómo, al actuar, no solo estaba cambiando su propia historia, sino también impactando positivamente la vida de los demás. Aquellos que estaban desanimados veían su fe y se sentían inspirados a seguir el mismo camino de obediencia. Ya no temía las dificultades y obstáculos que aparecían. Sabía que, con la palabra de Dios como guía, era más que vencedor. Había encontrado la llave para desbloquear el poder de Dios en su vida, y esa llave era la acción de fe. Las promesas de Dios, que antes parecían distantes, ahora se convertían en realidades visibles y palpables. Al actuar con fe, veía a Dios moverse de manera extraordinaria. Pero la fe de Juan no era una fe aislada, y la palabra de Dios también nos enseña que el cristiano vive en una comunidad de fe. Comenzó a darse cuenta de que, además de actuar individualmente, también necesitaba conectarse con otros cristianos que compartieran la misma fe. La unión con otros hermanos en la fe podía multiplicar los efectos de sus acciones. Compartir su fe y experiencias con otros cristianos fortaleció su confianza y proporcionó momentos de crecimiento y aprendizaje mutuo. A continuación, exploraremos cómo la fe en Dios se fortalece y multiplica cuando se comparte con otros cristianos, y cómo la palabra de Dios nos une y nos fortalece en nuestro propósito colectivo. Juan comenzaría a ver cómo, al conectarse con otros, podría cumplir el propósito de Dios de manera aún más eficaz. Se convertiría en parte de algo más grande que él mismo, uniéndose a la comunidad de fe para impactar a más personas. Juntos, serían un testimonio vivo de cómo la palabra de Dios, cuando se pone en acción, tiene el poder de transformar no solo a individuos, sino también a comunidades enteras. Juan, ahora más maduro en su caminar con Dios, comenzó a darse cuenta de que la verdadera fe no es algo que se vive de forma aislada. Recordó un versículo que siempre había escuchado en su iglesia. Donde no hay visión, el pueblo perece. Proverbios 29:18. Y enseguida entendió que la visión que tenía para su vida debía ser compartida con otros. La palabra de Dios no era algo para vivirlo solo. Debía vivirse en comunidad, en el cuerpo de Cristo, donde la fuerza y la unión de todos son fundamentales para cumplir con el propósito de Dios. Fue entonces cuando Juan profundizó en el entendimiento de la importancia de la iglesia y de los hermanos y hermanas en Cristo. Había leído en las Escrituras que el cuerpo de Cristo está formado por muchos miembros, y cada uno tiene una función especial. 1 Corintios 12:12-14. Juan comenzó a ver su vida como parte de algo mucho mayor. Ya no estaba solo en su viaje, y el caminar de fe de cada cristiano estaba conectado al suyo. Así como su fe había sido fortalecida por la palabra de Dios,
también necesitaría fortalecer a los demás a su alrededor con palabras de aliento y actos de amor. Ahora entendía que la unión del cuerpo de Cristo traía un poder sobrenatural que no podría ser alcanzado de forma aislada. En una reunión con su grupo de discipulado, Juan tuvo una experiencia transformadora. Durante una oración conjunta, sintió algo muy poderoso: la presencia de Dios en medio de aquel grupo de hermanos. Era como si la fe de todos juntos se amplificara y la oración se volviera más fuerte, más intensa. Finalmente comprendió que la fe comunitaria tiene un poder único y sobrenatural. No era solo la fe individual la que lo sustentaba, sino la fe colectiva que lo impulsaba a seguir adelante. Experimentó lo que significa estar verdaderamente en unidad con otros cristianos, como si el Espíritu Santo estuviera más presente y activo cuando el cuerpo de Cristo se unía en oración. En ese momento, recordó las palabras de Jesús en Mateo 18, 20. Porque donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. A través de este pasaje, Juan entendió que la comunidad de fe es un espacio sagrado donde la presencia de Dios se manifiesta de forma más fuerte. Era a través de su unión con otros cristianos que realmente podría alcanzar el pleno poder de la palabra de Dios en su vida. A partir de entonces, Juan se dedicó aún más a los momentos de comunión, reconociendo que no podría vivir plenamente el Evangelio sin la ayuda y el apoyo de los hermanos. ¿Y cómo impactaba esto su vida diaria? Juan comenzó a notar cómo las luchas y dificultades se volvían más fáciles de enfrentar cuando estaba rodeado por personas que lo apoyaban y oraban por él. La comunión con los hermanos en Cristo lo ayudaba a recordar la verdad de la palabra, especialmente en los momentos en que se sentía desanimado o inseguro. Aprendió que la palabra de Dios se vuelve más viva cuando se comparte, cuando somos desafiados y alentados por los demás. Sentía un fortalecimiento en su fe cada vez que compartía sus victorias, luchas e incluso dudas con los otros. El caminar cristiano se volvía más rico y profundo al vivirlo en comunidad. Además, la fe de Juan crecía a medida que se involucraba más en las necesidades de su comunidad. Ya no podía ser solo un receptor de la palabra de Dios, sino que ahora sentía que tenía una responsabilidad de transmitir esa palabra a los demás. La palabra de Dios lo había transformado, y ahora podía ser un agente de transformación en la vida de aquellos a su alrededor. Comenzó a involucrarse más activamente en proyectos sociales y ministerios, ayudando a aquellos que estaban en necesidad, ya sea material o espiritualmente. Comprendió que la verdadera fe se manifiesta en acciones que bendicen a los demás. No era suficiente solo creer, necesitaba actuar. Y al actuar, se volvía un reflejo del amor de Cristo. Fue en este proceso que Juan también comenzó a entender algo poderoso. La unidad de la Iglesia es un testimonio para el mundo. Cuando la comunidad de fe se une en propósito, fe y amor, se convierte en una luz en el mundo, reflejando la gloria de Dios. Juan vio cómo su iglesia, al unirse en oración, adoración y buenas obras, se convertía en un faro de esperanza para los que estaban a su alrededor. Se dio cuenta de que la unión de la iglesia en Cristo no solo fortalecía a los miembros individualmente, sino que también traía sanidad, restauración y transformación a aquellos que estaban fuera de la iglesia. Cuando la iglesia se levantaba como un cuerpo unido, hacía brillar la luz de Cristo de manera más fuerte y clara. Aunque Juan comprendió que la comunidad de fe es esencial para fortalecer su caminar con Dios, aún sentía que había un paso crucial para el cumplimiento completo del plan divino en su vida: la perseverancia. A pesar de todo el apoyo que tenía a su alrededor, Juan sabía que los desafíos no desaparecerían. La vida cristiana estaba marcada por altibajos, y tendría que aprender a perseverar, especialmente en los momentos de dificultades extremas. A continuación, veremos cómo la palabra de Dios nos enseña a perseverar en fe, incluso en momentos de adversidad, y cómo esto es fundamental para vivir conforme al propósito de Dios. Juan descubriría, a lo largo de su jornada, que la perseverancia en la fe sería una de las mayores pruebas del poder transformador de la palabra en su vida y en la vida de la comunidad que ahora amaba.
Juan comenzaba a comprender que el camino cristiano no estaba hecho solo de victorias fáciles y momentos de placer. La vida cristiana era un camino de desafíos, y la perseverancia era esencial. Recordaba las palabras de Santiago: «Hermanos míos, consideren motivo de gran alegría el hecho de pasar por varias pruebas, porque saben que la prueba de su fe produce perseverancia». Santiago 1, 2 a 3. Estas palabras comenzaron a tener un nuevo significado para Juan. Ya había experimentado grandes bendiciones al poner en práctica la palabra de Dios, pero también se había encontrado con muchos obstáculos y dificultades. Después de su participación en el proyecto misionero, que comenzó de manera vibrante, Juan enfrentó ataques espirituales y problemas financieros inesperados. Tuvo que lidiar con la crítica de algunas personas que no entendían su fe y cuestionaban su decisión de seguir tan firmemente el camino de Cristo. Además, cuestiones personales, como la pérdida de un empleo y problemas de salud, comenzaron a surgir en su vida. La tentación de rendirse era real. A veces, se preguntaba si realmente estaba haciendo lo correcto. Pero en ese momento de lucha, recordó una promesa que siempre lo sostenía. «Yo sé los planes que tengo para ustedes», dice el Señor, «planes de paz y no de mal, para darles un futuro y una esperanza». Jeremías 29, 11. Entendió que, incluso en los momentos de adversidad, Dios tenía un plan más grande para su vida, y que la perseverancia era parte esencial de ese plan. Fue en ese momento cuando Juan recordó a Jesús en Getsemaní, cuando él, frente a la inminente cruz, oró pidiendo la fuerza para cumplir la voluntad del Padre, diciendo: «No se haga mi voluntad, sino la tuya». Mateo 26, 39. Juan comprendió que la perseverancia no se trataba simplemente de resistir las dificultades, sino de someterse a la voluntad de Dios, incluso cuando el camino fuera doloroso o incierto. Era un proceso de maduración, donde Dios estaba forjando su fe y su carácter para algo aún mayor. Durante este periodo difícil, Juan se mantuvo firme, no por sus propias fuerzas, sino por la gracia de Dios. Oraba constantemente, se apoyaba en los hermanos de la fe y encontraba consuelo en la palabra. Sabía que la perseverancia no significaba ausencia de luchas, sino la certeza de que Dios estaba con él en cada batalla. Recordó Romanos 8, 28, que nos enseña que todas las cosas cooperan para el bien de aquellos que aman a Dios. Juan entendía que Dios usaba incluso los momentos de dificultad para enseñarle algo importante sobre su soberanía y fidelidad. Y fue esa perseverancia la que permitió a Juan ser testigo de la fidelidad de Dios de una manera única. En un momento de oración, Dios le dio una visión. Juan vio la mano de Dios sosteniéndolo firmemente, incluso cuando él se sentía débil e impotente. La visión lo fortaleció, recordándole que, incluso cuando sentía que ya no podía seguir, Dios nunca lo abandonaría. La perseverancia en Dios, alimentada por la palabra, hacía que resistiera, y su fe se volvía más fuerte cada día. Con su perseverancia siendo refinada, Juan ahora entendía que la verdadera victoria no era simplemente superar los desafíos, sino alcanzar el propósito final que Dios tenía para su vida. La batalla espiritual, las dificultades de la vida y la perseverancia lo estaban preparando para algo más grande. A continuación, exploraremos cómo la victoria final no es nuestra, sino de Dios, y cómo Él ya tiene la victoria garantizada para todos los que lo siguen con fe y perseverancia. Ahora, con todas las experiencias vividas, Juan finalmente comenzaba a entender que la victoria en su vida no dependía de sus fuerzas o habilidades. La perseverancia lo había llevado hasta aquí, pero fue el entendimiento de que la verdadera victoria ya estaba garantizada lo que realmente lo transformó. Recordaba la poderosa promesa de Romanos 8, 37. Pero en todas estas cosas, somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Juan se dio cuenta de que la batalla que estaba enfrentando no era suya, sino del Señor. La victoria ya había sido conquistada por Cristo en la cruz, y él, como seguidor de él,
ya estaba insertado en esa victoria. La lucha contra Satanás, las tentaciones, los desafíos de la vida y las dificultades eran, en realidad, la forma en que Dios lo estaba preparando para el cumplimiento del propósito divino en su vida. Juan sabía que, mientras estuviera en Cristo, nada podría separarlo del amor de Dios. Entendía que la victoria no significaba la ausencia de luchas, sino la certeza de que la derrota nunca sería una opción para los hijos de Dios. Al final, incluso frente a la adversidad, la victoria ya era segura, porque Él estaba en Cristo, y Cristo venció al mundo. Juan veía la vida como un camino de fe, donde cada paso, cada batalla y cada victoria eran parte del plan de Dios para él. Al darse cuenta de esto, también comenzó a reflexionar sobre cómo la victoria de Cristo sobre la muerte, el pecado y el infierno tenía un impacto directo en su vida cotidiana. El miedo a Satanás y las mentiras que él intentaba sembrar en su corazón ya no tenían poder sobre él. El poder de la palabra de Dios, la comunidad de fe, la perseverancia y, sobre todo, la garantía de la victoria en Cristo estaban ahora fundamentados en el corazón de Juan. Y fue en ese momento de reflexión que Juan entendió que el propósito final de su vida era mucho más grande de lo que imaginaba. No se trataba solo de resistir el mal o enfrentar dificultades, sino de glorificar a Dios a través de su caminar, siendo un testimonio vivo de la victoria que Cristo ya había conquistado. Sabía que su misión ahora era compartir esa verdad con los demás, ayudar a liberar a aquellos que aún estaban atrapados por las mentiras de Satanás y mostrarles que en Cristo siempre hay una victoria garantizada. Al final, Juan vio su vida como parte de algo eterno. Sabía que la batalla espiritual que libraba no era solo por su propia vida, sino por todas las vidas a su alrededor. Estaba comprometido a luchar al lado de sus hermanos y hermanas en Cristo, para que más personas pudieran experimentar la victoria de la cruz, la libertad del pecado y la paz que solo Cristo puede ofrecer. Se sintió fortalecido no por su propia capacidad, sino por la fe que había sido alimentada por la palabra de Dios, y con esto sentía que su caminar apenas comenzaba. Ahora que has acompañado esta jornada de fe y perseverancia con Juan, quiero que te preguntes, ¿has vivido esta verdad en tu propia vida? ¿Has entendido que la victoria ya ha sido conquistada por Cristo? Si tu caminar con Dios ha estado marcado por dudas o dificultades, recuerda que, como Juan, puedes encontrar fuerza en la palabra de Dios, en la perseverancia y en la certeza de que, en Cristo, eres más que vencedor. Si este video tocó tu corazón y deseas continuar profundizando tu entendimiento sobre las verdades bíblicas que desarmarán las estrategias de Satanás, suscríbete al canal, da like al video y compártelo con tus amigos. Juntos, fortaleceremos nuestra fe y caminaremos en la victoria que Cristo nos dio. No olvides activar la campanita para no perder los próximos videos que continuarán ayudándote a vivir la verdad que te libera. Deja tu comentario abajo. ¿Cuál parte de esta historia tocó más tu corazón? ¿Qué crees que Satanás no quiere que sepas sobre la verdad de Dios? Vamos a conversar en los comentarios y crecer juntos en esta jornada de fe.